La cuestión educativa sigue siendo eje de discusión por estos días, más allá de que hoy se dio formal inicio al ciclo lectivo 2015 en Catamarca, en la Villa Veranía del Rodeo, y es que los docentes han asistido, pero previo decreto de conciliación obligatoria. ¿Qué es lo que puede suceder en el transcurso de los próximos días? Se lo preguntamos Nancy Agüero, secretaria general de UDA. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué contexto, no, para iniciar el ciclo lectivo? Sí, verdaderamente un tema muy conflictivo. Por ahí escucho hablar que dicen, iniciaron normalmente las clases en Catamarca. No es así, en Catamarca no inició normalmente, inició en forma coercitiva, en donde los docentes tuvieron que asistir a través de la conciliación obligatoria y, bueno, por supuesto las instituciones gremiales hemos tenido, digamos, que hacer un alto en la lucha por el hecho de que en el caso particular de UDA, que es un sindicato de primer grado, tiene personería gremial, y esto afectaría directamente a todas las jurisdicciones del país que están, algunas en negociación, otras ya negociaron, pero en la provincia de Catamarca no aceptó bajo ningún concepto las propuestas que se venían haciendo. En primer término, porque siempre se habló de un determinado porcentaje, que era el 29,3%, tal como lo habíamos anunciado en su oportunidad, y hubo algunas variantes en donde no superaba el 30%, ¿no? Esto llevó a que esta mesa se torne una mesa unilateral, en donde se exponía en forma permanente cuáles eran las intenciones de los docentes o las expectativas que estaban centradas para tener un normal inicio del ciclo lectivo. Esto, por ejemplo, se había aunado criterio en la mesa de que los docentes solicitaban que se hagan un solo pago, que no sea inferior al 40%, y lo que hemos obtenido siempre han sido pagos diferidos, una cuotificación, y también para ser efectivizadas en julio, pero los porcentajes no variaban, o sea, partió manteniendo una constante que era el 14% al punto índice, en donde hacía un porcentaje mayor en las sumas no bonificables, no remunerativas. Esto implica que no se contempla en la liquidación lo que sería la bonificación por antigüedad y la bonificación por zona, que son dos conquistas gremiales que se pretenden conculcar sus derechos haciendo estas propuestas no bonificables y no remunerativas, ¿no? Realmente el tema de la conciliación obligatoria, bueno, nos pareció un más de lo mismo. Se esperaba la conciliación. El día viernes, cuando fue el último ofrecimiento del gobierno, ya era prácticamente un hecho, ¿no? La conciliación por el inicio de clases. Claro, sí, y eso le permitió al ministro Ariza garantizarse de que pudiera lanzar el ciclo lectivo de 2015 con la presencia de los docentes, ¿no? Porque el panorama no estaba para esto, ¿no? Me siento una profunda tristeza el hecho de haber iniciado las clases de esta manera, con una conciliación obligatoria, en donde se obligó en forma coercitiva a los docentes a asistir, y la otra es a la escasa capacidad de gestión de los funcionarios para manejar la construcción del salario, nada más ni nada menos, ¿no? Había otras alternativas, pero bueno, están sumamente cerrados en la idea de que los trabajadores tienen que comprender la situación por la que está pasando el Estado, porque para ellos las variables económicas han permanecido constantes, entonces les parece bien ofrecer esos porcentajes irrisorios a esta altura del año y más tratándose de una negociación que va a durar los 365 días del año. Para dejarle claro a la gente, cuando uno habla de porcentajes, de nuevos códigos e índices o conceptos que se discuten, la gente un poco se imagina que esto se incrementa al básico, que algo va en negro, pero ¿cuál es el salario mínimo actual de un docente en Catamarca? Bueno, el mínimo fijado por paritaria son 2.500 pesos, que eso lo fijó en forma unilateral la señora gobernadora en la última conciliación obligatoria, que también fue el marco de la... ¿Alguien que ingresa a la docencia cobra 2.500 pesos? Sí, hay una franja dentro del escalafón docente, que son el escalafón inicial, que es lo que recién ingresan a la docencia, que abarcará un 30% de la totalidad de los docentes que cobrarían este porcentaje.
pero no, por ejemplo, un maestro que recién inicia cobraría más que un docente, o de igual proporción que un docente que tiene 10 años de antigüedad. Pero acá también no nos debemos olvidar que existen cargos que están, como el de los preceptores, ayudantes de trabajos prácticos, bibliotecarios, que no llegan a los 5.200 pesos y llevan más de 10, en algunos casos 20 años dentro del sistema educativo y que no han sufrido una recomposición salarial. ¿Por qué? Porque el impedimento que tienen es justamente el puntaje de su cargo, que es por debajo del de un maestro de grado, ¿no? Veo que se pone mucho énfasis en querer darle un mejor salario al docente que recién inicia, pero no hay una tendencia, digamos, a la jerarquización de la carrera docente. No hay una tendencia a mejorar a ese docente que lleva años adentro de los establecimientos escolares y lo vemos en forma permanente, que no todos los docentes tienen 36 horas de clase, los profesores, los maestros no todos tienen 2 cargos, los preceptores, que serían los más perjudicados dentro de este sistema. O sea, no hay una voluntad política de resolver el problema salarial. Entonces esto se va a constituir en una constante, porque no siempre se va a satisfacer a todos, por más que se alcance un salario, digamos, relativamente equitativo a la circunstancia que estamos viviendo, pero siempre va a haber un reclamo, porque hay una fuerte tendencia, ¿no es cierto?, a beneficiarlos a los que recién inician y castigarlos a los que ya tienen una determinada antigüedad. Entonces, Agüero, ha quedado en puntos suspensivos el conflicto hasta el jueves, que es la primera reunión en el marco de la conciliación. ¿Qué puede llegar a suceder? Y más de lo mismo, porque no si durante un mes, desde UDA ya hemos analizado todas las posibilidades, no vemos que exista una voluntad de hacerlo, porque si hemos estado tratando el mismo tema durante un mes y no hemos llegado a una solución, a un acuerdo, porque siempre van a ser los mismos porcentajes, el porcentaje va a ser el mismo, va a ir variando los porcentajes parciales de lo que se pretende conformar en lo que sería la actualización salarial. Entonces, esto no va a conformar a ningún docente y, por supuesto, en el caso particular de la UDA, tiene un mandato claro. Este mandato claro ya lo hemos manifestado en las distintas oportunidades y lo vamos a seguir manteniendo, porque consideramos que es lo justo, que es lo acorde a los tiempos que estamos viviendo y lo que es el salario que necesita un docente para poderse desplazar, para tener una cierta tranquilidad, para brindar un proceso de enseñanza-aprendizaje óptimo como lo merecen nuestros niños y jóvenes. ¿Se puede decir que se ha conformado nuevamente la intersindical, más allá de que la denominación no salga nuevamente a la luz? ¿Hay una actitud corporativa unilateral, única, de todos los gremios? Bueno, se ha tratado, ¿no es cierto? Se hizo un primer acercamiento, pero desgraciadamente estas frentes de gremios o intersindicales no van a funcionar en la medida que no se tenga una conducta gremial por parte de los dirigentes, ¿no? En donde no exista, digamos, la férrea voluntad de conformar una acción conjunta, una unidad en la lucha. Hoy Aduca cuestionó fuertemente a los gremios, ¿no?, que cuentan con personería muy dura, Ponce de León, al referirse a la falta de compromiso y de representación de todos los entes que están conformados orgánicamente. Bueno, yo creo que la señora tiene que tener más prudencia cuando habla y tiene que tener un conocimiento de lo que significa la representatividad, porque muchas veces en esa verborragia se desmerecen, se descalifican los accionarios de otras instituciones que considero de que en UDA venimos actuando con total transparencia, pero por sobre todo con coherencia, porque desde el momento en que nos hemos sentado a la mesa sabíamos perfectamente qué queríamos y a dónde íbamos. Y bueno, siempre tienden a desmerecer, y yo creo que primero hay que informarse cómo son la constitución de las instituciones gremiales legalmente constituidas y saber bien cuál es el orden de prelación que da la ley, cuáles son los derechos y obligaciones que les concede la ley, y bueno, a partir de ahí ponerse a opinar
No es lo mismo criticar desde afuera cuando no se sabe cómo se trata, cómo se ha manejado la mesa, cómo ha peleado la mesa, porque si hay algo que se ha defendido a rajatablas ha sido el salario. Si no hubiera sido de esta manera, hoy estarían los funcionarios diciendo de que los dirigentes son serviles a los funcionarios de turno porque hubieran firmado el acuerdo. Y una prueba de esto es que estamos en una conciliación obligatoria. Nada más que, bueno, el hecho de no estar en una mesa y no saber cómo se actúa dentro de la mesa lleva a la gente a tener improperios y descalificaciones que no vienen al tema. O sea, ¿cómo pueden opinar de algo que no saben? En algo coinciden todas las visiones, ¿no? En el escepticismo, en el pesimismo respecto de los resultados. ¿Qué puede pasar entonces? ¿Cuáles son las posibilidades para los docentes de mejorar su calidad, su nivel salarial este año, ante estas ofertas que parecen totalmente insatisfacer, ¿no?, a los requerimientos de los propios trabajadores? Claro, porque estas ofertas resultan ser insuficientes o escasas, porque si estamos hablando de un mismo porcentaje que el año 2014, quiere decir que la situación económica ha permanecido estática y los salarios van a seguir siendo lo mismo, ¿no? Yo creo que acá hace falta una voluntad política, hace falta una previsión presupuestaria para mejorar los salarios, porque muchas veces no se tienen en cuenta que los trabajadores necesitan una actualización salarial y fundamentalmente ir buscando una mejor calidad de vida. Y ya lo dijo bien el Papa Francisco, el que paga salario en negro está pecando. Y desgraciadamente nosotros vivimos en una provincia extremadamente católica, que vivimos al amparo de la Virgen del Valle, y sin embargo los funcionarios están obstinados en brindar una mejora salarial a través de sumas en negro. Esto no sé hasta cuándo irá a durar. Lo triste es de que hayan apostado al inicio en un medio de conflicto, porque esto sí inició el ciclo lectivo, pero no inició con total normalidad, inició bajo una presión, bajo una coerción, y que está dada por la ley de la conciliación obligatoria. Y esperemos realmente que el día que se sienten, el día jueves, lleven una propuesta realmente superadora y que más o menos contemple las expectativas de los docentes y que ellos la tienen bien en clara y la conocen. Los números se dibujan, las necesidades hay que cubrirlas. Nancy Agüero, secretaria general de UDA, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy buenas noches. Última pausa y tras la misma las conclusiones de esta edición del Talión. Después de esto no sé qué.